Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en convocatoria extraordinaria en julio del 2021 en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el acceso a la universidad. El primer ejercicio dice así: tres estudiantes de economía, Cristina, Juan y Pedro, han preparado un trabajo de investigación que deben exponer en clase. Se repartieron las tareas de la siguiente forma. Cristina llevó a cabo la labor de recopilación de datos, en la que empleó un 40% más que el tiempo que Juan necesitó para redactar el texto. Pedro desempeñó las tareas de revisión y de preparación de la exposición, siendo el tiempo dedicado a ello la mitad del empleado en total por Cristina y Juan. El tiempo total empleado fue de 18 horas. ¿Cuánto dedicó cada alumno a la elaboración del trabajo? Bueno, pues ya tenemos lo que nos está preguntando el ejercicio, que es el tiempo dedicado por cada alumno. Así que vamos a llamarle X al tiempo dedicado por Cristina, Y al tiempo dedicado por Juan y Z al tiempo dedicado por Pedro. En el orden es indiferente, pero yo voy a hacerlo siempre en el orden que nos describe el enunciado del problema, ¿no? Cristina, Juan y Pedro en ese orden, X, Y y Z. Bueno, pues entonces a partir de aquí vamos a exponer las ecuaciones en función de X y Z. Me dice que Cristina, bueno, me dice que hay un trabajo de exposición, se repartieron. Cristina llevó a cabo la recopilación de datos, en la que empleó un 40% más que el tiempo que necesitó Juan. Bien, Juan necesitó Y, entonces Cristina necesita el 40% más de tiempo que el que necesitó Juan, así que X, que es el tiempo invertido por Cristina, va a ser Y más el 40% de Y más 0,4 por Y. X es igual a Y más 0,4 por Y. Esta sería la primera ecuación. 0,4 por Y más Y es 1,4 Y. Quedaría X igual a 1,4y, y si queremos pasar el 1,4y para la izquierda, me quedaría la ecuación ya ordenada, X menos 1,4y igual a 0. Esa sería la primera ecuación. La siguiente ecuación me dice lo siguiente: Pedro desempeñó las tareas de revisión y de preparación de la exposición, siendo el tiempo dedicado a ello, lo de Pedro era Z, la mitad del tiempo empleado en total por Cristina y Juan, es decir, que Z es un medio de X más Y. Eso sería la siguiente ecuación, que ordenada y agrupada y simplificada me queda que X más Y menos 2Z igual a 0. El 2 pasa multiplicando aquí a la Z y queda X más Y, el 2Z pasa restando a la derecha, menos 2Z, y me queda 0 en el otro miembro, ¿no? Bien, queda esta ecuación. Y por último me dice que el tiempo total empleado fue de 18 horas, entonces esto es obvio, X más Y más Z igual a 18. A partir de estas tres ecuaciones, entonces tengo el sistema de ecuaciones que permite calcular el tiempo empleado por cada estudiante, que es lo que me pide el apartado A, es este que aparece aquí, ya con las ecuaciones ordenadas en X y Z y simplificadas al máximo. Bien, pues eso sería el apartado A. Vamos con el apartado B. Analizar la compatibilidad de dicho sistema. Para ello voy a utilizar el método de Gauss y parto de la matriz ampliada del sistema, que tengo que escalonar haciendo ceros debajo de la diagonal donde está la matriz principal, que es debajo de la diagonal de unos. Tengo que hacer ceros en estos tres unos que están debajo de la diagonal. Para hacer 0 en la fila 2 en este primer 1 y para hacer 0 en la fila 3 en este primer 1, lo que hago es restar la fila 2 menos la fila 1 y la fila 3 menos la fila 1. Hago estas operaciones elementales con las matrices. Entonces lo que hago, aquí me quedaría 1 menos 1, 0, 1 más 1, 1,4 es 2,4, menos 2 menos 0 menos 2 y 0 menos 0, 0. Ahí me quedaría la segunda fila. En la tercera fila sería 1 menos 1, 0, 1 menos 1,4, 1 menos 1,4 es 2,4, 1 menos 0, 1 y 18 menos 0, 18. Y ahora para hacer 0 donde está este 2,4, pues a la fila 3 le resto directamente a la fila 2, que también tiene el 2,4. Y entonces al hacer esa operación, 2,4 menos 2,4 es 0, este 0 se mantiene porque quedaría 0 menos 0, aquí quedaría un 3 porque sería 1 menos menos 2 y 18 menos 0 sería 18, así que la fila 3 quedaría convertida en esto. Bien, una vez hecho esto, observamos que el rango de la matriz principal es 3, porque tiene 3 filas con al menos un elemento distinto de 0, y el rango de la matriz ampliada es 3 también, porque también lo mismo, tiene 3 filas con al menos algún elemento distinto de 0. Si los rangos coinciden y coinciden con el número de incógnitas, el sistema es compatible determinado. Eso sería la discusión o la compatibilidad del sistema. ¿Y la resolución? Pues la resolución es ir a ver qué ecuación determina la última fila,
de la matriz escalonada es la ecuación 3z igual a 18, de donde z es igual a 6. Esa sería la solución para z. Voy ahora subiendo a la segunda fila y sería 2,4 por i menos 2z igual a 0. Si 2,4 por i menos 2z es igual a 0, como la z era 6, queda 2,4 por i igual a 12, de donde i es 12 entre 2,4. Y entre 12 entre 2,4 es 5. Y la última ecuación es x menos 1,4i igual a 0 y x menos 1,4i igual a 0. No sé por qué no. Bueno, deberíamos coger esta. Yo he cogido x más y más z igual a 18, que es la tercera ecuación. Y al conocer z e i, pues despejamos x. También vale, es válido, pero bueno, lo normal si lo hacemos por Gauss es coger la ecuación x menos 1,4i. No sé por qué yo he cogido esta, esto es un despiste, pero sale igualmente x es igual a 7. Lo normal, repito, es coger la ecuación x menos 1,4i igual a 0, sustituir i por 5 y despejar x, y al final me va a dar 7. Bueno, pues esta es la solución del sistema compatible determinado propuesto en el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. Una tienda de material informático dispone de 96 lapiceros con memoria USB, 15 tabletas digitales para organizar dos tipos de lotes. Un lote de tipo A que tendrá 3 lapiceros y una tableta y un lote de tipo B que tendrá 6 lapiceros y una tableta. El precio de venta de un lote A es de 70 euros y de un lote B 160 euros. Además, el número de lotes B debe ser como máximo la mitad de los lotes A. ¿Cuántos lotes deben prepararse y venderse para obtener unos ingresos máximos? Bueno, ¿qué me pide? El número de lotes que deben prepararse. Así que X lotes tipo A e Y lotes tipo B. El número de lotes de cada tipo. Bien, una vez que ya tengo X e Y, voy a escribir las restricciones. Las restricciones me dicen que solo se disponen de 96 lapiceros, pero cada lote del tipo A lleva, ¿cuántos lapiceros? 3. Y cada lote del tipo B lleva 6. Por tanto, 3x, que es el total de lapiceros del lote A, de los X lotes de A, y más 6y, que es el total de los lapiceros que llevan los lotes B, tiene que ser menor o igual que 96, puesto que no dispongo más que de 96 lapiceros. Entonces, esa es la primera restricción, que puedo simplificarla dividiendo por 3. Si divido por 3 queda x más 2y menor o igual que 32. Bien, y entonces voy a representar, ya voy representando la recta que me va a delimitar los puntos que son solución de esta desigualdad. Y la primera recta, entonces quedamos que era x más 2 igual a 32. Aquí la tengo dibujada. La igualdad se da en los puntos que están sobre la recta, evidentemente, y el menor que 32 se da en los puntos que están por debajo de la recta, porque si tomo el 0, por ejemplo, como punto de referencia, 0, 0, 0 más 2 por 0 es menor que 32, son los puntos que están por debajo. Me voy a ceñir al primer cuadrante porque x e y van a ser mayores o igual que 0 porque representan un número de lotes y no pueden ser, x e y no pueden ser negativos. Así que voy a trabajar siempre en el primer cuadrante. Las restricciones x e y mayor o igual que 0 van a ser dos restricciones triviales que voy a añadir al final. Bueno, sigo escribiendo las más restricciones. Ahora vamos con las tabletas digitales. El límite de tabletas digitales es 15. No dispongo más que de 15 tabletas digitales. Y el lote A tiene una tableta y el lote B también tiene una tableta. Así que x más y tendrá que ser menor o igual que 15. Esa es la siguiente restricción. Voy a dibujar la recta x más y igual a 15. Y también son los puntos que están por debajo de la recta azul. Aquí, si os fijáis, la recta... Los puntos donde se solapan son justo los puntos que están por debajo de la recta azul, es decir, que la recta verde aquí poca influencia tiene. Es decir, sería un dato irrelevante aquí la restricción verde. Bien, partimos de y ahora nos dice que el número de lotes B debe ser como máximo la mitad de lotes A, es decir, que I ha de ser como máximo, tiene que ser menor y por tanto menor o igual que x partido por 2, que es la mitad de lotes A, y menor o igual que x partido por 2. Hacemos la recta y igual a x partido por 2, que sería esta, y qué puntos son, los de abajo o los de arriba, o sea, los de debajo de la recta roja, los que están por encima. Pues cojamos un punto que está por debajo, por ejemplo, el 10, 0, x es 10 e y es 0. 0 es menor o igual que 10 entre 2, 0 es menor o igual que 5, sí.
Entonces esos son los puntos que están por debajo. Como los puntos se tienen que solapar con la recta azul, la región factible es este triángulo que aparece aquí, limitado por este segmento rojo, el segmento azul y el eje de las X. Nos falta añadir x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, y aquí tengo la región factible. Como os decía, es la región de los puntos que está dentro de este polígono, cuyos vértices son C, D y E. ¿Cuál es la función objetivo? La función objetivo me dice que tengo que maximizar los ingresos. Por tanto, la función objetivo son los ingresos. Y los ingresos me dice que un lote A produce 70 euros de ingreso y un lote B 160 euros. Así que los ingresos sería la función 70x más 160y. Aquí está la función objetivo, 70x más 160y. ¿Cuántos deben prepararse para hacer los máximos? Para hacer máximo los ingresos. Bueno, pues el máximo o mínimo, los problemas de programación lineal se van a encontrar en los vértices. Así que vamos a los vértices de la región factible. Calculamos en primer lugar D. D es la intersección de la recta x más y igual a 15 con la recta y igual a x partido por 2, que es lo mismo que 2y menos x igual a 0, aquí está, en vez de escribir igual x partido por 2, lo escribo de esta manera, en forma ya lineal, el los paso multiplicando y queda esa expresión para la recta. Entonces lo que hago aquí es restar la segunda de esta y me queda x menos x0 y menos 2y es 3y, 3y igual a 15. Si 3y es igual a 15, y es igual a 5. Y si es igual a 5, x es 10, ¿no? Aquí lo vemos, si x más y es 15 y es 5, x es 10. Entonces el punto D es el punto 10, 5. El punto E es la intersección de la recta y igual a 0, que es el eje de las x, con la recta x más y igual a 15, si vale 0, x 15. Entonces él es el 15, 0. Son unos sistemas son triviales, la resolución es súper sencilla, ¿no? Ya no hace falta casi escribir nada. Y el punto que me falta es el C, que evidentemente es el 0, 0, que no va a tener ningún valor porque 0, 0 representaría pues no vender ningún lote tipo A y ningún lote tipo B, así que se carece de interés, aunque si bien lo podemos ponerlo como vértice que es, ¿no? Bueno, pues entonces vamos con los ingresos en los vértices. Los ingresos en el vértice 10, 5 es 70 por 10 más 160 por 5, que es 700 más 800, que son 1500, y en el vértice 15, 0 son 70 por 15 más 160 por 0, que son 1050 euros. Evidentemente en el vértice 0, 0 me va a dar 0 ingresos, así que ¿qué solución maximiza los ingresos? Los ingresos los maximiza la solución 10-5, es decir, vender 10 lotes tipo A, 5 lotes tipo B. ¿Y a cuánto ascienden los ingresos? A 1.500 euros. Eso sería la solución. Entonces aquí queda ya resumida la solución final. 10 lotes tipo A y 5 lotes tipo B. Ingresos, 1.500 euros. Bueno, es un problema de programación lineal muy simple, porque la región factible también es muy sencilla, es un triángulo, no tiene prácticamente, con 2 vértices ya es suficiente para resolverlo. Pasamos al ejercicio tercero. Una agencia de viajes organiza una excursión para los empleados de una empresa. Eso le supone unos gastos fijos por viajero de 475 euros, además de los 850 euros de alquiler del autocar. Con un grupo de 20 personas cobra cada viajero 525 euros, pero presenta la siguiente oferta a la empresa. Por cada nuevo viajero inscrito rebajará el precio del viaje en 1,25 euros. ¿Con cuántos viajeros consigue unos beneficios máximos? ¿Cuánto paga cada viajero? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como me dice que por cada nuevo viajero inscrito a partir de los 20 el precio del viaje se va a rebajar, lo que voy a llamarles a X, le voy a llamar el incremento sobre 20 personas, es decir, el número de personas incrementadas sobre 20, eso va a ser X, número de viajeros que sobrepasan los 20. Bueno, a partir de aquí, entonces el número total de viajeros va a ser 20 más X. Si el número total de viajeros va a ser 20 más X y me dice que por cada viajero los gastos, voy a escribir los gastos serían 475 por 20 más X, porque son 475 por cada viajero, más 850, ¿no? Eso es fijo. Entonces, si 20 más X es el número de viajeros, los gastos el coste del viaje es el precio de 475, que es por el número total de viajeros, 20 más X más 850, que es el alquiler del autocar. Bueno, estos son los costes.
¿Qué voy yo a ingresar por los pagos de los viajeros? Ahora, ¿a cuánto le voy a cobrar a cada viajero? A cada viajero le voy a cobrar a 525, pero por cada nuevo viajero a partir de los 20, descuento en el viaje 1,25 euros. Entonces, los ingresos van a ser, bueno, aquí hago la operación, y ahora vamos con los ingresos. Los ingresos van a ser el 525, que es lo que voy a cobrar a cada viajero, menos 1,25 por X. Es decir, si X vale 1, le cobro 1,25 menos. Si X vale 2, le cobro 2,5 menos. Y así sucesivamente. Este va a ser el precio de cada viajero sobre el incremento X, sobre el incremento de los 20. Y multiplicado por el número de viajeros, que es 20 más X. Sí, el número de viajeros no cambia, evidentemente. Estos son los gastos para 20 más X y estos son los ingresos para 20 más X. Esto, evidentemente, para X mayor o igual que 0. Y aquí X siempre va a ser un número mayor o igual que 0, un número entero mayor o igual que 0. X toma valores desde 0 en adelante. Bueno, pues entonces los beneficios máximos me pide. ¿Con cuántos viajeros consigue beneficios máximos? ¿Cuál es la función beneficio? La función beneficio son los ingresos menos los costes. Eso es el beneficio. Así que aquí, bueno, hago la operación y el beneficio es esta expresión menos esta. Así que la función beneficios me queda, al hacer esta resta entre estos dos polinomios, obtengo este nuevo polinomio. Y esta es la función con la que tengo que trabajar. Esta es la función beneficios. Para hallar dónde se consiguen los beneficios máximos, lo que hago es derivarla. Tengo que derivar la función porque voy a estudiar un máximo de esta función. El máximo de esta función es único porque sé que es una parábola. Cuando X es mayor o igual que 0, eso sí, porque X representa número de viajeros, ¿no? Entonces, la derivada de esta función es 2 por menos 1,25, que es menos 2,5, por X, más la derivada de 25X, que es 25. Esto donde se anula, hago la segunda derivada para utilizar luego el criterio de la segunda derivada para demostrar que es un máximo, ¿no? ¿Dónde se anula? Se anula cuando se anula la primera derivada, que es menos 2,5X más 25. A esto la resuelvo la ecuación y queda que X es 10, es decir, que para 10 viajeros hay un punto crítico. ¿Y este punto crítico qué va a ser? ¿Un máximo o un mínimo? Pues la segunda derivada en 10 es menos 2,5. Si la segunda derivada en 10 es menos 2,5 es negativa. Eso por el criterio de la segunda derivada sé que en X igual a 10 hay un máximo relativo, que al tratarse de una parábola es un máximo absoluto. Entonces, la solución es, ¿con cuántos viajeros se consiguen los beneficios máximos? Pues los beneficios máximos se consiguen con 30 viajeros, porque recuerdo que X era el incremento sobre los 20. Entonces son un total de viajeros 20 más 10, 30. ¿Y cuánto paga cada viajero? Cada viajero va a pagar 525 menos 1,25 por 10. Entonces, consigue beneficios máximos con 30 viajeros y cada viajero va a pagar 525 por 1,25 por 10. 1,25 por 10 son 12,5. Así que la diferencia son 512,5 euros. Esto es lo que pagará cada viajero. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 4. Me dan una función que es un polinomio de grado 3 y me piden obtener sus puntos de corte con los ejes de las X y el eje de las Y. Bueno, con el eje de las X. Bueno, el dominio es todo R, es función continua y derivable, es un polinomio. Y vamos con los puntos de corte, con los ejes. El eje de las X tiene por ecuación y igual a 0, entonces tendré que igualar y a 0, y es f de X. Tengo que resolver la ecuación x al cubo menos 3x igual a 0 con el eje de las x. Y x al cubo menos 3x igual a 0, saco factor común a x, que multiplica x al cuadrado menos 3. Esto tiene tres soluciones, que son x igual a 0 y x igual a más menos raíz de 3, ¿no? Es decir, x0 y x raíz de 3 y menos raíz de 3. Tiene tres puntos de corte con el eje de las x. Con el eje de las y, es x igual a 0, y por tanto f de 0 va a ser 0, es el origen de coordenadas, el corte con el eje de las y, es el 0, 0. Aquí si quiero dar el punto completo sería el 0, 0, raíz de 3, 0 y menos raíz de 3, 0. Son los puntos de corte con las x. Y con el eje de las y es común, el eje del 0, 0 es común al eje de las x y de las y, y por tanto va a ser el único. Además, una función, si corta el eje de las y, lo corta en un único punto, solamente lo puede cortar en un único punto, ¿no? Por definición de función. Si no, la imagen del 0 tendría más de una y no sería función.
Apartado B, determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento vamos a estudiar la derivada. Vemos dónde la derivada se anula y vemos que la derivada se anula en 1 y en menos 1. Resolviendo la ecuación queda x igual a más menos 1. Estos son los dos puntos críticos donde la derivada se anula y es en estos dos puntos el dominio queda dividido en los siguientes trozos. Que van a ser trozos de intervalos de monotonía, que van a ser desde menos infinito hasta menos 1. Es el primero que se encuentra. Desde menos 1 hasta 1 es el siguiente, y desde 1 hasta más infinito. Bien, y a partir de aquí, en estos tres intervalos, tengo que estudiar el signo de la derivada. Para ello tomo un punto de referencia en el intervalo menos infinito menos 1, por ejemplo el menos 2, y veo cuál es el signo de la derivada en menos 2. La derivada en menos 2, si sustituyo la x por menos 2 en la derivada, me queda 12 menos 3, da 9, que es positivo. F' de menos 2 es 9. 9 es mayor que 0 y por tanto la función es creciente en el intervalo menos infinito menos 1. En el intervalo menos 1, 1 voy a tomar el punto de referencia, pues el 0. El 0 se encuentra ahí y la derivada en 0 es menos 3. Menos 3 es menor que 0. La función es decreciente en el intervalo menos 1, 1. Y en 1 más infinito voy a tomar el 2 como referencia, donde la derivada en 2 es 2 por 2, 4, 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. 12 menos 3 es 9. Positiva, función creciente en ese intervalo. Bueno, pues ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y los extremos relativos, evidentemente, es donde la función cambia de creciente a decreciente, que pasa de estar hacia arriba a decreciente hacia abajo, por lo tanto va a haber un máximo relativo en el punto donde cambio, que es el menos 1. En menos 1 hay un máximo relativo, y cuya imagen es el 2. El punto completo es el menos 1, 2. Sustituyo menos 1 en la función, y me queda menos 1, 2. Y en el 1 cambia de decreciente a creciente, es decir, de pasar hacia abajo hacia arriba. Entonces hay en x igual a 1 hay un mínimo relativo. En la imagen del 1 es sustituir en la función 1 al cubo menos 3 por 1, 1 menos 3 menos 2. Es el punto 1 menos 2, ahí hay un mínimo relativo. Bueno, pues ya tengo el crecimiento y los extremos. Apartado C. Determinar sus intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión. Bueno, pues para hallar la concavidad y la convexidad se hace exactamente lo mismo que se hace para estudiar el crecimiento y decrecimiento con la derivada. Ahora estudiamos la segunda derivada, el signo en la segunda derivada. Y la segunda derivada es 6x. 6x se anula para x igual a 0, así que ahora el punto crítico que tenemos que estudiar es el 0, que me divide el dominio en dos intervalos, en menos infinito 0 y en 0 más infinito. Tomo un punto del intervalo menos infinito 0, el menos 1, y estudio el signo de la segunda derivada. Y la segunda derivada en menos 1 da menos 6, que es negativo. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava en el intervalo menos infinito 0. Ahora, en 0 más infinito, tomo como referencia el 1, calculo la segunda derivada en 1 y me da 6, positivo, función convexa. Donde cambia de cóncava a convexa, si es un punto del dominio, y aquí quedamos que el dominio era todo R, entonces no hay ningún problema con los puntos del dominio. En el 0 hay un cambio de cóncava a convexa, entonces en el 0 hay un punto de inflexión. Y la imagen era el 0, 0, que era sabíamos que era el punto de corte con el eje de las X y de las Y. El origen de coordenadas es un punto de inflexión en esta gráfica, en esta curva. Bien, pues entonces ya tengo concavidad y punto de inflexión. A partir de estos datos me dice que dibuje la gráfica de la función f de x e indicar la región delimitada por dicha curva y la recta y igual a x. Y el apartado E, que calcule el área de la región anterior. Bueno, vamos a hacer el apartado D. El apartado D es, con los datos que tenemos, dibujar la curva. Bueno, pues con los datos que tenemos, la curva es esta que tenemos aquí. Tiene un mínimo relativo en menos 1, 2. Tiene, perdón, un máximo relativo en menos 1, 2. Tenía un mínimo relativo en 1, 2. Tenía un punto de inflexión en 0, 0. Era creciente de menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito. Y era decreciente de menos 1 a 1. Bueno, esto todo lo tenemos estudiado anteriormente y esto nos permite hacer la gráfica de la función con los puntos de corte, evidentemente, que era menos raíz de 3, 0 y raíz de 3, con el eje de las X y con el eje de las Y, que era el 0, 0. Todo funciona para entonces establecer la gráfica. Y ahora me dice que indique la región delimitada por dicha curva y la recta igual a X. Bueno, pues dibujamos la recta igual a X, que es la bisectriz del primer cuadrante, que es esta línea negra.
Y el área que determina, que queda un área cerrada, sería esta gráfica, este tramo de gráfica por encima de la recta y este tramo de gráfica por debajo de la recta. Eso sería el área que me están pidiendo que calcule en el apartado E. Puedo demostrar que la función es simétrica respecto al origen y entonces el área es dos veces, es decir, estas dos áreas son iguales por simetría, entonces con hacer una, el resultado al multiplicarlo por 2 me valdría, pero si no demuestro que es simétrica, y en este caso no lo voy a hacer la suma de estas dos áreas, es decir, el área va a ser la suma de estos dos trozos, que los tengo que hacer por separado, porque en la primera área la función que la limita por encima es el polinomio, perdón, y sin embargo en el segundo trozo de área la función que la limita por encima es la recta. Y sabemos que el área es siempre la función que la limita por encima menos la que está por debajo. Así que el área total, antes de hacerla, voy a calcular los puntos de corte, entre las dos funciones para ver cuáles son los puntos extremos o los puntos de el intervalo donde tengo que tomar el área, y para ello igualo las dos funciones, igualo x al cubo menos 3x, lo igualo a igual a la x, y resuelvo esta ecuación, que es una ecuación que tiene todo factor común x, puedo sacarlo factor común y me quedan las soluciones 0, 2 y menos 2. Efectivamente, este es el menos 2, aquí lo vemos, la abscisa menos 2, aquí corta en 0, y aquí en este punto tiene corte abscisa 2. Así que el área que yo estoy buscando es la integral desde menos 2 hasta 0 de la función que está por encima, que es x al cubo menos 3x, menos la que está por debajo, que es x, más, y ahora la integral desde 0 hasta 2 de la que está por encima, que es x menos la que está por debajo, que es x al cubo menos 3x, de aquí cambia más porque el menos la afecta a toda la función. Bueno, y entonces al hacer estas integrales, sabemos que es x a la cuarta partido por 4 menos 3x al cuadrado partido por 2 menos x al cuadrado. Aunque antes lo que hago es el 3x menos x, lo pongo menos 4x, hago la suma, aquí también, x más 3x, 4x, y ahora hago la integral x al cubo, x a la cuarta partido por 4, menos 4x al cuadrado partido por 2, esto es x al cuadrado, y aquí menos x a la cuarta partido por 4, aquí más 4x al cuadrado partido por 2, que es 2x al cuadrado, entre los correspondientes límites de integración. Y ahora aplico la regla de Barrow, evaluando aquí en 0 y luego evaluando en menos 2 y restando. Al evaluar en 0 me queda 0, menos, y evaluando en menos 2 me queda 4 menos 8, y aquí evaluando en 2 me va a quedar menos 4 más 8, y evaluando en 0, 0. Esto va a dar 4, que es el área de la primera joroba, entre comillas, y aquí va a dar 4, que es el área de la segunda. Eran iguales, os decía al principio que podíamos hacer 1 y multiplicar por 2, pero para hacer eso tenemos que demostrar la simetría, y yo la simetría no la he estudiado. Bueno, en definitiva, el resultado final son 8 unidades cuadradas de superficie, donde una unidad cuadrada es el área de un cuadrado 1 por 1 de este sistema de referencia donde está hecho el dibujo. Bien, pasamos al ejercicio número 5. El número de libros que los estudiantes de un estudiante leen al año sigue una distribución normal con desviación típica 1. Y me dan una muestra aleatoria de 125 alumnos y da como resultado una media de 4 libros. Vale, pues entonces aquí tenemos la variable aleatoria, libros que lee al año los estudiantes, es una normal de media desconocida y desviación típica 1. Y me dicen que para una muestra n de 125 alumnos, la media muestral es 4 libros. Obtener un intervalo de confianza del 94% para la media. Bueno, pues el apartado A, el 94, si me dan el 94% de confianza, el 1 menos alfa es 0,94. A partir de aquí calculo alfa, que es 0,06, alfa partido por 2, que es 0,03, y 1 menos alfa partido por 2, que es 0,97. Y este 0,97 es la probabilidad acumulada hasta el valor característico z alfa medios que tengo que calcular para determinar el intervalo de confianza. Entonces vamos a la tabla de la distribución normal y veo el 0,97, la probabilidad acumulada 0,97, el que más se aproxime a 0,97 es 0,9699. Es el 1,8 en la columna del 8, es 1,88.
Eso es el Z alfa medios que estoy buscando, 1,88. Entonces sabemos que el intervalo de confianza para la media es la media muestral más menos el Z de alfa medios por la desviación típica partido por la raíz del tamaño de la muestra. Aquí tengo la fórmula que me determina el intervalo de confianza para la media de la población. Entonces es sustituir los valores que le corresponden. Para la media muestral era 4, y para Z de alfa medios es 1,88, para sigma es 1 y para n es 125. Bueno, pues haciendo estas operaciones me queda 4, que es el centro del intervalo, más menos y 0,1681, que es el resultado de estas operaciones, que es el radio del intervalo, que coincide con el error máximo cometido también, ¿no? Bueno, pues si restamos obtenemos el extremo inferior del intervalo y si sumamos obtenemos el extremo superior del intervalo, y este sería el intervalo de confianza pedido al 94%. Vamos con el apartado B. ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que el error cometido al estimar la media con un nivel de confianza del 97% sea un cuarto del obtenido en el apartado anterior? Bueno, el error cometido en el apartado anterior es 0,1681, es el radio, repito. Por lo tanto, el error ahora que puedo cometer es un cuarto de ese valor. Así que ya calculo, el error es 0,1681 entre 4. 0,1681 entre 4 es 0,042. Este va a ser ahora nuestro error a cometer. Y el error viene dado, repito, por el radio, por Z alfa medio sigma partido raíz de n. Sigma sigue siendo 1. Raíz de n es lo que tengo que averiguar, es el tamaño mínimo, es n. Y el Z alfa medios, ahora me cambia porque ahora el nivel de confianza es del 97%, mientras que en el apartado anterior lo había hecho al 94%. Así que ahora tengo que calcular el Z alfa medios para el 97%, 1 menos alfa igual a 0,97 ahora. Alfa es 0,03, alfa medios es 0,0125 y 1 menos alfa medios 125 no, aquí dije mal, 0,015 y 1 menos alfa medios es 0,985 y 0,985 es lo que tengo que buscar ahora en la tabla a qué valor de Z se corresponde, esa probabilidad acumulada, 0,985. 0,985 lo encuentro aquí justamente, aquí donde estoy marcando el cursor, es 2,1, proviene de la Z, 2,1 en la columna del 7, entonces es 2,17, eso es Z alfa medios, 2,17. Bien, pues el error es, repito, 2,17 por 1 partido raíz de n, eso tiene que ser igual a 0,042. Para despejar raíz de n, pues la paso multiplicando a 0,042 y es igual a 1 por 2,17, que es 2,17. El 0,042 paso dividiendo al 2,17 y queda que raíz de n es igual a 2,17 entre 0,042, que eso da 51,66. Para quitar la raíz elevamos al cuadrado, y si elevo al cuadrado este miembro, tengo que elevar el 51,66 también al cuadrado, así que n va a ser igual al cuadrado de 51,66, que es 2668,7. El primer número entero, que es mayor que esta cantidad, o sea, n no puede ser 2668,7, sino que ese es el primero que encontremos que verifica que es mayor. Entonces vamos a tomar n como 2669, ese sería el resultado. ¿Cuál es el tamaño mínimo? El tamaño mínimo es 2669. A partir de ahí, el error cometido va a ser siempre inferior a 0,042. Bueno, pues pasamos al siguiente ejercicio, que me dice que el 23% de los habitantes de una localidad son menores de 25 años, el 31% tienen una edad comprendida entre los 26 y los 60, el 46% restante es mayor de 60 años. El ayuntamiento ha recibido la petición de instalación de un parque eólico en unos terrenos municipales. Entre la población más joven, el 68% es partidario de la instalación, entre los habitantes de 26 y 60 lo es el 53% y entre los mayores de 60 el 42%. Seleccionamos un habitante al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea favorable a la instalación del parque eólico? Bien, este ejercicio se puede hacer al elegir un habitante del que se está estudiando dos variables. La primera es la edad.
Y una vez estudiada la edad, lo segundo que se ve es si es favorable o no es favorable a la instalación del parque eólico. Este es el típico problema que se puede plantear por árbol o por una tabla de contingencia. Bueno, yo para variar voy a hacerlo por una tabla de contingencia de la siguiente manera. En la tabla de contingencia se ponen las dos variables de estudio, que son la edad, lo voy a hacer en la fila, en la primera fila, y en la primera columna si están a favor o en contra, es decir, las dos variables de objeto de estudio. Entonces voy a llamar así, voy a escribir así el suceso tener menos de 25 años. 25-60 va a ser el suceso tener entre 25 y 60, el suceso mayor que 60 es el suceso tener más de 60 años. Favor F va a ser que están a favor de la instalación eólica y C que están en contra. Y a partir de ahí, esta tabla en principio la tengo en blanco y como me habla de porcentajes voy a trabajar sobre un total de 100 individuos, es decir, el tamaño de la población con la que voy a trabajar es de 100, entonces pondría un 100 en principio aquí. Luego de esos 100 me dice, el 23% son menores de 25, los menores de 25 están en la primera columna, entonces aquí sería un total de 23, serían los totales, 23. Bien, el 31% tienen una edad comprendida entre 26 y 60, es decir, que aquí entre 25 y 60, el 31. El 31. El 46% restante son mayores de 60. Mayores de 60, el 46%, 46. La suma, evidentemente, me tiene que dar 100. Ahora me dice... El ayuntamiento ha recibido la petición de instalación de un parque eólico en los terrenos municipales. Entre la población más joven son los de menores de 25, son estos 23. Me dice que el 68% es partidario de la instalación. Bueno, pues entonces el 68% de 23 está a favor, son 15,64. Este 15,64 se obtiene calculando el 68% de 23. Una vez que tengo 15,64, si están a favor 15,64, los que están en contra... Por eso lo pongo en rojo, este valor se obtiene de restar 23 menos 15,64. Las cifras que están en rojo no se obtienen directamente del enunciado, sino que se obtienen de forma indirecta del enunciado. Los que sí se obtienen del enunciado son las cifras que están en negro. Bien, me dice luego a continuación que entre los habitantes entre 26 y 60, que es este suceso que está aquí, y que son 31 en total, están a favor... A ver, los que entre la población más joven, 68. Están a favor el 53. Pues el 53% de 31 es 16,43. La diferencia, 31, 14,57. Y por último, los mayores, entre los mayores de 60 es el 42%. El 42% de 46, que sabéis que es 42 por 46 entre 100, ¿no? Me da 19,32. Y ese sería los que están a favor. La diferencia 46 es 26,68. Bien, sumo todos los que están a favor y obtengo 51,39. Sumo todos los que están en contra, obtengo 48,61. Sumo 51,39 y 48,61 y me tienen que dar 100. Si no me dieran 100 por aquí y 100 por aquí, algo estaría mal. Estaría mal hecho algún cálculo, algún porcentaje mal hecho. Bueno, pues una vez que ya tengo la tabla de contingencia creada, ahora el problema es muy fácil porque me dicen apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que sea favorable a la instalación del parque eólico? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de F? La probabilidad de F son casos favorables, 51,39. Casos posibles, 100. Entonces son 51 por 39 partido por 100. 51 por 39 partido por 100 son 0,5139. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea favorable y mayor de 60 años? Este es un suceso intersección, es decir, de que no sea favorable y mayor de 60. Vamos a los de mayores de 60 y dentro de los mayores de 60 los que estén en contra. Los casos favorables son 26,68. 26,68 de ¿cuántos? De 100. Pues eso sería 26,68. Perdón, aquí me he equivocado. Me dice cuál es la probabilidad de que no sea favorable, o sea, estar en contra, y mayor de 60. Bueno, aquí hay un error, evidentemente es C y mayor de 60, no menor de 25, no es el suceso menor de 25, es mayor de 60, eso es lo que me están pidiendo, es 26,68 entre 100, que sería 0,2668.
Bien, dicho esto, fijaros que aquí estoy calculando una intersección que no se corresponde con lo que me pide el apartado B, pero bueno, eso es un error fácilmente, se ve fácilmente que cómo se subsana, ¿no? Y el apartado C me dice, si no es favorable, si el individuo no es favorable a la construcción del parque eólico, es decir, aquí hay una condicional, por tanto es una condición, la condición es el suceso que se está produciendo, el suceso contra, es decir, si está en contra, que es C. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor de 25 años? Ahora sí sería probabilidad menor de 25 condicionado a C, condicionado a estar en contra. Probabilidad de que sea menor de 25 condicionado a estar en contra. Y esto, ahora, en la probabilidad condicionada, el espacio muestral pasa a ser la condición, que es C. Y C son 48,61. Esos serían los casos posibles. Por eso aquí se divide entre 48 y 61. De esos 48,61 que están en contra, ¿cuántos son menores de 25? Pues son 7,36. Pues es, bueno, 7,36. Aquí sería 7,36, no 7,35. 7,36 entre 48,61, 0,15, 12. Bueno, aquí no sé cómo se han deslizado esos dos errores. Son un problema tan fácil. Aquí está claro que es el suceso mayor que 60 y aquí en vez de 7,36 es 26,68 y aquí en vez de 7,35 es 7,36. Perdonar el despiste, pero no sé qué ocurrió. Y creo que este es el último y efectivamente así es. Entonces hemos acabado con el examen de Cantabria. Espero que os haya servido de ayuda. Si estos problemas dan bastante curra, así que si os ha ayudado en algo, darle un like al vídeo y os espero en el próximo. Hasta pronto.